¿Qué es el estructuralismo? Imagina que estás en medio de una conversación con alguien que insiste en que detrás de cada palabra, de cada norma social, y de cada objeto de nuestro mundo, hay una estructura invisible. No es una fuerza sobrenatural, ni un complot. Es una forma de organizar las cosas, un sistema de relaciones que nos dice cómo encajan unas piezas con otras, sin que siquiera nos demos cuenta. Este modo de ver el mundo tiene un nombre: estructuralismo. Para entender el estructuralismo, primero hay que remontarse a sus orígenes en la lingüística, porque ahí empezó todo. En la década de 1910, un lingüista suizo llamado Ferdinand de Saussure propuso que el lenguaje no es una simple colección de palabras y significados, sino un sistema en el que cada palabra adquiere sentido en relación con otras. Saussure habló del signo lingüístico, compuesto por dos partes: el significante, que es la forma de la palabra o el sonido que hacemos al pronunciarla, y el significado, la idea o concepto al que apunta esa palabra. Pero para él, lo importante no es el vínculo directo entre palabra y objeto, sino las relaciones de oposición entre las palabras dentro del sistema de la lengua. Gato solo significa algo porque no es perro o pato. Así, el lenguaje es un sistema de diferencias. Es como un tejido donde cada hilo solo tiene sentido en relación con los otros. Esta es la semilla del estructuralismo. Pero el estructuralismo, como teoría, no se quedó en el lenguaje. Se expandió a otros campos gracias a la influencia de Claude Lévi-Strauss, un antropólogo que llevó las ideas de Saussure al estudio de las culturas y las sociedades. Lévi-Strauss estaba fascinado por la idea de que en la mente humana hay estructuras universales que determinan cómo vemos el mundo, y que estas estructuras se manifiestan en todas las sociedades a través de mitos, costumbres, y sistemas de parentesco. Por ejemplo, al analizar los mitos de tribus indígenas en América, Lévi-Strauss notó que aunque las historias varían, en el fondo existen patrones comunes. Estos patrones no eran obvios a simple vista, pero al analizarlos descubría relaciones estructurales profundas que organizaban el pensamiento y las creencias de estas culturas. El estructuralismo se basa en la idea de que, más allá de lo que observamos, hay un sistema de relaciones que lo define todo. Y esto tiene consecuencias fascinantes. Según los estructuralistas, el individuo no es completamente libre ni original, porque está atrapado en un conjunto de estructuras que determinan su forma de pensar, de hablar y de relacionarse con el mundo. Para Lévi-Strauss, la cultura humana es un lenguaje que podemos descifrar, con sus reglas y sus estructuras subyacentes. Y, de acuerdo con esta perspectiva, nuestras creencias, nuestros gustos, y nuestras relaciones no son tan individuales como nos gustaría pensar. Son productos de estructuras compartidas. Uno de los campos donde el estructuralismo dejó una huella profunda fue la psicología. Jacques Lacan, un psicoanalista francés, se inspiró en el estructuralismo para reinterpretar el psicoanálisis de Freud. Lacan afirmaba que el inconsciente humano está estructurado como un lenguaje, con sus propias reglas y sus propios sistemas de signos. Para Lacan, el yo no es un centro autónomo de deseos y decisiones, sino el resultado de un sistema simbólico que lo define y lo limita. Es como si nuestra identidad fuera una construcción impuesta desde afuera, desde el lenguaje y la cultura, y no algo que emerge desde lo más profundo de nuestro ser. Según Lacan, nuestro yo es solo un punto en un sistema de significados que nunca controlamos del todo. El estructuralismo también sacudió el campo de la filosofía. En la década de los 60, pensadores como Michel Foucault y Louis Althusser comenzaron a explorar cómo las estructuras subyacentes no solo determinan la cultura y el lenguaje, sino también la política, la historia y las ideologías. Althusser, por ejemplo, propuso que la sociedad capitalista se sostiene gracias a un conjunto de aparatos ideológicos, como la escuela, la iglesia y los medios de comunicación, que imponen ciertas ideas y valores en la población. Para él, estas estructuras ideológicas son invisibles, pero moldean profundamente nuestra forma de ver el mundo. Foucault, por su parte, estudió cómo el poder y el conocimiento están entrelazados en redes que estructuran nuestra sociedad. Para Foucault, el poder no es algo que alguien tiene y usa sobre otros, sino una red de relaciones que atraviesa todos los ámbitos de la vida, estructurando nuestras creencias, nuestras instituciones,
y hasta nuestras concepciones de lo que es normal o anormal. Sin embargo, el estructuralismo no estuvo exento de críticas. Quizás la crítica más importante fue la de que, al enfocarse tanto en las estructuras, terminaba ignorando la agencia, es decir, la capacidad de los individuos para actuar y cambiar esas estructuras. Según sus críticos, el estructuralismo reducía a las personas a simples marionetas, movidas por fuerzas invisibles y sin posibilidad de transformar su realidad. Esta crítica fue uno de los motores que impulsaron el surgimiento del postestructuralismo, un movimiento que buscó ir más allá del estructuralismo y explorar cómo las estructuras son más fluidas, inestables y sujetas a la interpretación. Uno de los grandes aportes del postestructuralismo fue la idea de que las estructuras no son fijas ni universales. Jacques Derrida, un filósofo francés, argumentó que el significado nunca es estable, y que cualquier intento de fijar una estructura es siempre provisional. Derrida introdujo el concepto de deconstrucción, para mostrar cómo el lenguaje y los sistemas de significado son inherentemente contradictorios y abiertos a reinterpretaciones. Para Derrida, no existe un centro fijo que dé sentido a todo, sino una serie de interpretaciones en constante cambio. Esta visión minó las bases del estructuralismo clásico y abrió paso a un enfoque más flexible y crítico de las estructuras. Pero, ¿por qué debería importarnos todo esto? En el fondo, el estructuralismo nos hace replantear nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. Nos muestra que no somos tan únicos como pensamos, que nuestras decisiones y nuestras creencias están moldeadas por estructuras que ni siquiera somos conscientes de haber aprendido. Nos dice que no podemos entender nada, ni el lenguaje, ni la cultura, ni la sociedad, de forma aislada. Todo forma parte de un sistema de relaciones que lo define y lo limita. Y, en última instancia, nos enfrenta con una pregunta inquietante: ¿hasta qué punto somos libres para ser quienes somos, si estamos atrapados en una red de significados que no controlamos? El estructuralismo nos invita a ver el mundo como una serie de patrones, a entender que detrás de cada palabra y cada gesto hay una red de significados que nos precede. Es como si todo en nuestra vida estuviera codificado en un lenguaje que no elegimos, pero que estamos obligados a hablar. Y tal vez, al entender esas estructuras invisibles, podamos entrever, aunque sea por un momento, las fuerzas profundas que nos mueven.